Bienvenidos. Iniciamos entonces el panel de especialistas que está moderado por Marcela Clot, vicepresidenta de ICOMOS Argentina. Buenos días. Damos comienzo a este panel de especialistas y vamos primero a presentar el trabajo UNESCO y la cooperación cultural internacional del arquitecto Alfredo Conti. Alfredo es miembro de ICOMOS Argentina y profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Buenos días, mi nombre es Alfredo Conti y voy a compartir una breve presentación acerca de uno de los ejes temáticos de este encuentro referido a la UNESCO y la cooperación cultural internacional. Si nosotros analizamos el documento de Mondiacult del año 1982, vamos a ver que se inicia mencionando una serie de desafíos a los que en ese momento se encontraba la humanidad. En parte provocados por cuestiones bélicas, también por problemas sociales y económicos. Y lo que podemos ver es que si nosotros contemplamos cuál es la situación del mundo actual, que por supuesto es totalmente diferente a la de hace 40 años, pero que todos esos desafíos continúan vigentes. A lo cual se han agregado otros, como por ejemplo el cambio climático, que no era mencionado en el documento de 1982, las grandes migraciones humanas generadas justamente por cuestiones bélicas, por cuestiones sociales, económicas, los efectos que ha tenido la pandemia COVID-19, no solo en términos sanitarios, sino también en términos sociales y económicos. Ahora bien, decía que, por supuesto, el mundo de hoy es un mundo completamente diferente al de hace 40 años. Pensemos únicamente en los cambios en las tecnologías de comunicación e información, pero además, en el campo específico del patrimonio, hoy tenemos una idea, una definición, conceptualización del patrimonio totalmente diferente a la que había 40 años. Contamos además con toda una serie de instrumentos, de documentos teóricos, operativos, así como de nuevas tecnologías para contribuir a la protección, la conservación y la gestión del patrimonio. Si hablábamos de la UNESCO y la cooperación internacional, por supuesto que el principal instrumento con el cual contamos es la Convención relativa a la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, adoptada en 1972, es decir, 10 años antes que la reunión de Mondiacult de 1982. Ahora, en ese momento en que se reunió Mondiacult, 14 países de la región América Latina y Caribe habían aceptado esa convención. Hoy también la situación ha cambiado sustancialmente, ya que en la actualidad los 33 países de la región lo han hecho, es decir, en ese caso ha habido un incremento notorio de la participación en estos espacios de cooperación internacional, pero sin embargo, continuamos observando desequilibrios, tanto geográficos como temáticos, en particular en la lista del patrimonio mundial, que es el instrumento más conocido y difundido de protección que nos provee esa convención, así como desequilibrios en el estado de conservación y la gestión de los sitios. Lo que hemos podido constatar es que parte de estas cuestiones están vinculadas con que justamente todo ese corpus al cual hacía referencia hace un momento, tanto teórico como de guías, principios, guías operativas, etc., no ha tenido o no tiene una suficiente difusión y sobre todo aplicación.
en nuestra región. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el tema de las nominaciones a la lista del Patrimonio Mundial, o cuáles son los bienes con los cuales América Latina y el Caribe está representada en la lista del Patrimonio Mundial, vamos a notar que hay algunas tipologías que son las que predominan, y diría dos en particular. Una es los sitios urbanos, sobre todo centros históricos de los siglos XVII y XVIII, y por el otro lado, sitios arqueológicos, en su gran mayoría representativos de lo que fueron las culturas originarias de la región. En tanto, otras categorías, inclusive algunas en las cuales América Latina y el Caribe podrían hacer un aporte importante, como lo son los paisajes culturales, el patrimonio industrial o el patrimonio moderno, están aún escasamente representados. Con lo cual, un trabajo que tenemos que pensar es que justamente tenemos que aprovechar estas oportunidades de cooperación y estos espacios de cooperación para trabajar, en primer lugar, en la identificación de ese patrimonio, en la elaboración y actualización de listas indicativas, que es lo que en un futuro podría mejorar la representatividad de nuestra región. En lo que concierne a la gestión de los sitios patrimoniales, notamos también que por lo general se verifica la necesidad de actualizar los planes de gestión, incluyendo justamente todos los temas que se han incorporado en estas últimas décadas, como por ejemplo la perspectiva del desarrollo sostenible, el manejo de riesgos, y en particular de qué manera el impacto climático puede incidir en la conservación de esos sitios, el manejo del turismo, que para muchos sitios patrimoniales es un factor de impactos negativos, los estudios de impacto en el patrimonio, una metodología que justamente hace un par de semanas ha sido editada la actualización. Y también algo muy importante en la actualidad es la inclusión de todos los actores sociales en los esquemas de gobernanza. Justamente en este aspecto, algo en lo cual hacemos hincapié es en promover la gestión basada en las personas y a través de eso, entonces, la preservación de los valores del patrimonio y los atributos materiales e inmateriales que lo transmiten. Por otra parte, tenemos que poner especial atención en los temas identificados en calidad prioritarios, en los planes regionales y subregionales que se elaboran a partir de cada uno de los informes periódicos sobre la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. Para concluir con algunas sintéticas ideas, considero que es necesario reforzar la cooperación entre la UNESCO y los países de la región para la traducción, difusión y aplicación de los instrumentos teóricos y operativos con los cuales contamos en la actualidad. Justamente les decía que parte de los problemas que vemos es porque no hay una suficiente divulgación y aplicación de todo ese importante corpus con el cual contamos hoy. Por otra parte, alentar y facilitar la participación de expertos de la región en debates y foros internacionales. Ahí debemos decir que, lamentablemente, muchas veces la representación de nuestra región es escasa. Y en los países, también entre los países, fomentar y reforzar el trabajo conjunto entre organismos gubernamentales, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades, los titulares de derecho, etc. Porque entendemos que, aún en el marco de espacios de cooperación internacional, como puede ser la UNESCO, si no hay una acción conjunta y un diálogo entre todos estos actores, entre partes interesadas y titulares de derecho, difícilmente vamos a tener éxito en la conservación y adecuada gestión. Les agradezco mucho su atención y quedo a disposición para eventuales preguntas o comentarios que quieran hacer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alfredo. Muy interesantes tus observaciones. Pasamos al segundo trabajo de este panel de especialistas. El título es Casa Curuchet, sitio de patrimonio mundial, a cargo del arquitecto Julio Santana, director de Casa Curuchet y participante por Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Y a todas, mi nombre es Julio Santana y soy el director de la Casa Curuchet en nombre del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, comienzo mi presentación con la primera imagen en la que se ve el momento en que en 1956, unos meses luego de mudarse, la familia del doctor Pedro Curuchet organiza una reunión, una fiesta en su casa, en el que planta el árbol que había indicado Le Corbusier que debía estar presente en el pequeño patio que articula el consultorio del doctor con la casa propiamente dicha. La familia vivió de manera permanente durante una década en la casa Curuchet, para luego regresar a Lobería, donde el doctor había ejercido la medicina durante casi 30 años en las décadas anteriores. Sin embargo, Curuchet, por gratitud a Le Corbusier y por el orgullo de ser su propietario, jamás se desprendió de la casa Curuchet mientras él vivió. Y además de eso lo utilizaba para venir temporalmente justamente a ver las temporadas de ópera en el Teatro Argentino de La Plata y en el Teatro Colón de Buenos Aires. Luego de una pequeña temporada en que la Fundación Crisman tiene su sede en la Casa Curuchet, en 1990 el Colegio de Arquitectos, que había sido creado apenas unos años antes, durante la gestión del arquitecto Daniel del Pino, crea ahí su primera sede propia. Es decir, la sede institucional y administrativa del Colegio de Arquitectos es en la propia Casa Curuchet. Durante las décadas posteriores, el colegio se va consolidando y consigue comprar los predios que dan hacia los fondos de la Casa Curuchet con entrada a la calle 54, donde actualmente está la sede institucional del colegio. En el año 2009 es filmada en la casa la película El hombre de al lado, a través de Andrés y Gastón Duprat y Mariano Com, y el éxito de la película amplía la visibilidad y el interés hacia la casa por fuera del habitual público de estudiantes de arquitectura y profesionales de la arquitectura que tenía hasta entonces. Esta fue una de las motivaciones que nos llevó a presentar un plan de gestión en el año 2010, que fue aprobado, fue puesto en marcha a partir del año 2011, que tiene 3 ejes de acción: el eje edilicio, el eje académico y el eje cultural. Dentro de este último eje cultural se han realizado diversas actividades. Por ejemplo, esta es una obra de teatro que se llamó El Espacio Indecible, que se estrenó el año 2013. Esta es una intervención de danza contemporánea con un videodanza que se hizo en el año 2015. Esta es una nueva película que se llamó La Obra Secreta, producida por el mismo equipo del Hombre de al lado y dirigida por Graciela Tacchini, que se filmó en el año 2018. Previo a esto, en el año 2016, se hizo el tercer y definitivo intento para que la casa fuera incorporada e inscripta en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esto sucedió durante la reunión
que se hizo en Estambul, Turquía, que aquí pueden ver unas imágenes de cuando es presentada la casa, y la expectativa de los 7 países, primero cuando se está esperando el veredicto, y la alegría posterior cuando ese veredicto fue aprobatorio, luego de los 2 intentos fallidos del año 2009 y 2011. Como seguramente muchos de ustedes saben, la inscripción no es a título individual, sino que son 17 sitios ubicados en 7 países, ubicados a su vez en 3 continentes, los que fueron incorporados a la lista de Patrimonio Mundial, representando a la obra arquitectónica de Le Corbusier, de la cual se construyeron alrededor de 100 sitios, algo menos de 100 sitios. A partir de este momento en que se logra la inscripción, toman más fuerza algunos de los programas que ya veníamos desarrollando, porque justamente buscamos tener una actitud menos receptiva, estrictamente, y más proactiva con los distintos sectores de la sociedad, justamente para hacer realidad esa situación, esa distinción tan importante que es ser patrimonio de la humanidad. Bueno, cómo llevar a cabo eso fue nuestro reto a partir del año 2016. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que estamos viendo es un plan, digamos, un proyecto de extensión universitaria que fue aprobado en el año 2017 y que es dirigido desde entonces por la arquitecta Karina Cortina, que se llama Máquina de Habitar Revisitada. Entonces, que como les decía, intenta visibilizar la obra, particularmente de los maestros de la provincia de Buenos Aires, del movimiento moderno, a través de la visibilidad que ha tomado la Casa Curuchet como producto de su inscripción. Otro de los proyectos de extensión universitaria que desarrollamos de manera conjunta entre el colegio y la universidad es que se llama Soy Humanidad, también es mi casa, que fue aprobado en 2019 y que está destinado a trabajar con las infancias. Mientras desarrollamos estos proyectos, como a todos nosotros nos ha sucedido, llegó la pandemia que obligó a modificar completamente nuestra manera de interactuar con la sociedad. Así desarrollamos diversos seminarios a distancia, entre los que queremos destacar el primero que hicimos con la pandemia más dura en el año 2020, que fue protagonizado por Alejandro Lapuncina, un arquitecto argentino que es profesor de la Universidad de Illinois y que, bueno, utilizando la tecnología, nos habló desde Francia y desde España, donde él reside, y logramos hacer algo muy valioso que fue poder encontrarnos a hablar de arquitectura durante el momento más duro de la pandemia. En el año 2021, cuando nosotros pensamos que ya íbamos a tener un año más presencial, esto no sucedió y organizamos nuevos seminarios, entre ellos que toma el libro Hacia una arquitectura de Le Corbusier del año 1923 y como vemos ahí en la imagen de la izquierda, Hacia una arquitectura tenía una imagen de una perspectiva de un único punto de fuga, como si hubiera un objetivo preciso que podría buscarse y encontrarse. Sin embargo, el Le Corbusier más maduro, de la década del 40, de la Casa Curuchet, ya se visualizan las distintas perspectivas, las distintas fugas que vemos en la imagen de la izquierda, de la derecha, perdón, que es justamente de la propia Casa Curuchet, ¿no? Entonces eso nos utilizó para expresar lo que consideramos que sucede actualmente, que no buscamos ir hacia una arquitectura, sino hacia unas plurales arquitecturas y lugares de llegada. Finalmente, en el año 2000, hacia fines del 2021, pudimos volver a la presencialidad y
empezar a realizar actividades de una creación que había sucedido hacia mitad del año 2021, que es el Museo de Arquitectura y Urbanismo Adela Margarita Martínez, que tiene 3 expresiones, que tienen que ver con la exposición con realizar exposiciones temporarias en la Casa Curuchet, que tiene que ver con una cartografía de la arquitectura producida en la provincia de Buenos Aires a lo largo de su historia, y que tiene que ver con recorrer esas arquitecturas de la provincia de Buenos Aires a través de itinerarios arquitectónicos organizados a través del museo. Finalmente, también en el año 2021, se concreta también algo que veníamos trabajando desde el colegio con distintas entidades y particularmente con el ente municipal de turismo de la ciudad de La Plata, que es peatonalizar el área adyacente a la Casa Curuchet, cosa que sucedió por unanimidad de los integrantes del Consejo Deliberante en abril del año 2021 y se concretó físicamente en noviembre de 2021. Esto nos permitió hacer de otra manera actividades ya con la nueva presencialidad, entre las que está, por ejemplo, unos nuevos recorridos performáticos que fueron dirigidos por Jerónimo Búfalo con la colaboración del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino y el Instituto Cultural de la provincia, en una intervención que se llamó El Poema del Árbol, se estrenó en noviembre de 2021. Para este año se generó también un nuevo recorrido performático realizado por el mismo equipo, pero destinado fundamentalmente a las infancias, que fue estrenado en el mes de julio de 2022, durante las vacaciones de invierno, y vuelto a poner en escena en agosto del 2022 para el Día de las Infancias. Finalmente, queremos terminar nuestra exposición con una actividad muy reciente. El miércoles 1 de septiembre, es decir, hace poquito más de una semana, nos visitó un curso de estudiantes del Colegio Secundario Santa María, Madre del Pueblo, ubicado en el barrio Parre Richardine, que lamentablemente es más conocido como la Villa 1 11 14, que suele ser estigmatizado habitualmente en las pantallas de los noticieros televisivos. Las docentes que organizaron la visita y la actividad no nos conocían personalmente. Sin embargo, creyeron que los valores que representa la Casa Curuchet y las actividades que organizamos habitualmente podían ser parte del plan pedagógico de la primera salida de muchos de estos chicos y chicas fuera de los límites de sus barrios y fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón, además de que es prácticamente una de las últimas actividades que hemos hecho, es que queríamos cerrar esta presentación con esta actividad, ya que nos parece una hermosa metáfora que nos indica que las intenciones con las que venimos trabajando desde hace más de una década tienen eco en nuestra sociedad, el eco que buscamos desde entonces, y que es el objetivo que el patrimonio de la humanidad que logramos que sea la Casa Curuchet pueda ser realmente tomado como propio por toda la humanidad, por todas las personas, sobre todo por las y los más vulnerables, sobre todo por las y los más humildes, sobre todo por los más pequeños y por las más pequeñas. Muchas gracias y bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Julio. Muy interesante tu presentación. Y para quienes estamos en forma presencial en la ciudad de La Plata, tuvimos el privilegio de visitar la casa en el día de ayer.
Y para quienes nos siguen en forma remota, los invitamos muy especialmente para que cuando hagan o puedan hacer una visita a la ciudad de La Plata, no dejen de visitar la casa y conocer un poco más sobre ella y sobre Le Corbusier. Bueno, continuamos con este panel de especialistas con el siguiente trabajo, arquitecto de Bâtiment de France, sostenible en la mutación del patrimonio, a cargo de Camille Vidal, del Ministère de la Culture, GRAC, BRC, UDAT 7090, Francia. Buen día, me llamo Camille Vidal, soy arquitecto de Bâtiment France y trabajo para el Ministerio de la Cultura acá en Francia, en 2 de los 96 departamentos franceses que compré en Francia, que son Haute-Saône y Territorio de Belfort. Se ubican en el noreste de Francia, en la región Borgoña-Franche-Comté. Les voy a contar hoy un poquito en qué consiste el trabajo de un ABF. Los franceses hablamos mucho por acrónimos y entonces estamos comúnmente llamados ABFs, los arquitectos de Bâtiment France, y cómo las políticas públicas patrimoniales en Francia se combinan con el desarrollo sostenible. Mi función tiene un marco legal que está ubicado en el Código del Patrimonio y que funciona así. Cada vez que tenemos monumentos históricos, por defecto, se crea un perímetro a su alrededor de 500 metros de protección. Ese perímetro está pensado así, el monumento histórico no es un objeto aislado, es un objeto en su contexto. Y lo que hay que proteger no es solamente el monumento histórico, sino también su alrededor inmediato. Entonces, obviamente el monumento histórico está a cargo de la conservación de monumentos históricos y su alrededor está a cargo de un arquitecto de Bâtiment France, que estamos todos ubicados en los territorios, a lo más cerca del patrimonio cotidiano de los territorios. Funciona así, evidentemente, esta protección es lógica, es decir, el monumento histórico goza de un contexto que hace también el valor y la puesta en valor de este elemento patrimonial. Acá tenemos el pueblo de Rez-sur-Saône, que está cerca de su castillo, monumento histórico, y está en un entorno abierto a 360 grados. Evidentemente la urgencia climática nos obliga hoy en día a repensar nuestra manera de consumir, de transportarnos, básicamente de vivir y estar como más cuidando los recursos que usamos al día a día. Y estas prácticas, nuevas prácticas, tienen consecuencias sobre el patrimonio cultural local. Cuando vemos esa fotografía, que es un ejemplo de un pueblo que se encuentra en Haute-Garonne, se llama Avignonet-Lauragais, entendemos bien cuando hablamos de producción de energía verde, el impacto que puede tener esos nuevos métodos para producir energía sobre el paisaje y el patrimonio. Acá claramente las eólicas fueron implantadas en un solar donde compite directamente con la iglesia del pueblo, aunque cuando estamos en el pie de la iglesia en el pueblo no las vemos directamente, nos alejamos un poco y ya vemos la escala de esos elementos técnicos que van hoy en día a una altura más bien de 250 metros de altura. El impacto, la problemática que se encuentra a menudo en estos días los arquitectos de Bâtiment France es lo siguiente. Muchos particulares vienen
a pedir instalar paneles fotovoltaicos en sus techos para participar a esta gran revolución ecológica en cuales todos tenemos que participar de alguna forma. Y muchos de los perímetros de cual hablaba al principio están ubicados en partes urbanizadas. Entonces, muchas veces en centros históricos y de forma casi sistemática, los ABFs rechazan los paneles fotovoltaicos en ámbitos de esos perímetros de protección, no por ignorar los objetivos colectivos que nos tenemos que fijar para ser más eficaces, sino simplemente porque cambian la densidad, el color de los techos que participa de la silueta de los pueblos tradicionales franceses. No lo rechazan muchas veces cuando es visible desde el espacio público y no lo rechazan de manera sin pensar en cuál sería la alternativa, obviamente. Y en ese caso les puse dos imágenes a la misma escala. Vemos a la derecha un pueblo tradicional francés y una entrada de ciudad tradicional francesa también desde los 60, donde están ubicados los centros comerciales y vemos esta gran zona de aparcamiento, espacio mineralizado, que una solución, digamos, colectiva sería mucho más eficaz cuando vemos esas dos imágenes. Si poblaríamos esas zonas ya mineralizadas de entrada de ciudad con una arquitectura que está acorde a poder aceptar la compatibilidad con esos equipamientos técnicos, más que en los centros ciudades, donde serían unas soluciones individuales y mucho menos global. Voy a entrar un poco en los matices de las protecciones francesas y les van a permitir entender cómo funciona. Entonces, aparte de los perímetros por defectos en cada monumento histórico, también hay una protección un poquitín más elaborada, que es la área patrimonial notable, que se ubica en general en centros históricos y que es lo que ven acá en azul, que a la diferencia del perímetro por defecto se ata una zonificación y un reglamento adjunto, es decir, las prescripciones de la ABF pueden ser anticipadas por el ciudadano, que puede leer el reglamento de lo que se le podría pedir en caso de querer modificar su vivienda o su casa. En esos ámbitos muy patrimoniales conseguimos hacer proyectos con producción de energía renovable, obviamente, pero no de la forma que se lo espera la gente, es decir, no aceptando esos paneles fotovoltaicos individuales, sino en formas más colectivas. Acá nos permitió un proyecto salvar el edificio del antiguo molino que ven acá y hacer un proyecto en el cual conservamos la estructura de hormigón, es un molino del principio de siglo, poner en valor al mismo tiempo las edificaciones más antiguas existentes en el pueblo, que es el antiguo castillo, y hacer un proyecto versátil que puede acoger ferias, eventos del pueblo, al mismo tiempo que produce energía de la misma forma, digamos, que el molino produce energía con su ubicación encima del agua. Una complejidad más, añado, y acá estamos todavía en Auxonne, acabamos de dejar Marne, un pueblito, y ahora encontramos otro pueblo que es Ronchamp, que puede ser que hayan escuchado de él, porque es donde está construido la capilla de Le Corbusier, y lo que ven la complejidad más reglamentaria, aparte de las reglas, digamos, nacionales automáticas, acá tienen Ronchamp que se ubica acá, su perímetro por defecto tiene una protección al medio ambiental, que es lo que ven en verde, que es un sitio inscrito al nivel del paisaje, y en naranja lo que llamamos la zona de amortiguamiento, que es válida para todos los bienes UNESCO y que permite asegurar la protección correcta del valor universal excepcional vinculado con el label UNESCO.
Aparte de esta protección del entorno cercano, tenemos esta otra estudio que se lanzó y se finalizó, que se llama Área de Influencia Paisajística. En Francia tenemos algunos monumentos que gozan de ese estudio, que por la concepción de la capilla, que está encima de una colina. Acá ven los croquis de Le Corbusier de origen, de la creación de la concepción de la capilla. Acá ven la capilla con sus diferentes vistas alrededor. El monumento, la capilla fue concebida en respuesta como una arquitectura acústica en eco a los paisajes que lo rodean. Cada fachada responde al horizonte al cual se enfrenta. Entonces entendemos bien que la concepción de ese bien vincula íntimamente el objeto con el gran paisaje. Y en ese caso, entonces se llevó ese estudio para saber, cuando se presentó los proyectos eólicos, para saber el impacto real sobre los horizontes de Grandchamp desde las vistas hacia afuera de la capilla, y llegaron a un mapa que es lo que ven acá, que en rojo es la zona de exclusión total de eólicas, y permite ayudar el ABF a la decisión de saber si se puede o no implantar y qué impacto puede tener la implantación de eólicas en tal o tal zona del territorio, con una escala mucho mayor a un ámbito cercano. Este ámbito muy patrimonial, con un bien UNESCO, sin embargo, podemos hacer proyectos de energías renovables. Si con las eólicas es más complicado por el impacto visual que tienen, con el fotovoltaico es más posible, y entonces es lo que pasó en Roncha. Acá tienen la colina, la capilla en la parte zonital, y se implantó un proyecto de paneles fotovoltaicos en el pie de la colina, en un solar que ya es infértil porque es un solar resultante de los desechos mineros. Hay que saber que Grandchamp tiene una historia minera de 200 años, y entonces se pudo, con el material mate, los paneles fotovoltaicos mates, su orientación, la orientación de los paneles para que no haga reflejo en el paisaje y no dañar la vista sobre y la vista desde la capilla, pudimos aceptar, validar un proyecto de implantación de paneles fotovoltaicos y de producción energética. Muchas gracias por haberme escuchado. Ya el resumen es que, como bien entendemos, patrimonio y producción de energía renovable son compatibles. Hay que encontrar la forma de combinar las políticas públicas, tanto como las culturales como las del medio ambiente, para producir proyectos acorde con esas dos políticas públicas que tenemos que llevar a cabo hoy en día. Muchas gracias, David. Continuamos con el siguiente trabajo de este panel de especialistas. La gestión sostenible de la Casa Batlló, Patrimonio Mundial en Barcelona, a cargo de Amílcar Barcas, responsable de Patrimonio Mundial de la Casa Batlló en Barcelona. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos y todas. Mi nombre es Amílcar Vargas y soy el responsable de Patrimonio Mundial de la Casa Batlló. En la presentación del día de hoy se titula La gestión sostenible de Casa Batlló, Patrimonio Mundial en Barcelona. Muchas gracias por vuestra asistencia para esta presentación y sin mayor retraso procedo a comenzarla. Bien, mi contenido se divide en tres partes. Brevemente explicaré qué es la Casa Batlló como Patrimonio Mundial, cuál es nuestra misión, nuestra visión y los valores que como patrimonio y también como museo tenemos, y cuál es la gestión sostenible que hemos estado desarrollando a partir del Plan de Gestión del 2013-18, el Plan de Acción 2019 hasta la fecha, y posteriormente en la elaboración del actual Plan de Gestión que está en proceso. Comenzaré por describir y mencionar cuál es
nuestras características por ser patrimonio mundial. Bien, Casa Batlló es un componente de las obras de Antonio Gaudí, inscrita en la lista del Patrimonio Mundial en el año 2005. Se encuentra localizada en la ciudad de Barcelona, en la Comunidad Autónoma de Cataluña en España, noreste de España, y en este mapa, sobre todo el inferior izquierdo, podemos ver la traza urbana de Barcelona y el sitio en el cual nos encontramos en el conjunto de las obras de Gaudí. Y en este plano podemos ver la zona protegida como patrimonio mundial y su entorno de protección en las zonas más claras de color verde, y el color un poco más marrón al lado de nuestro es el de la Casa Mathieu, que también forma parte del entorno de protección. Como les decía, esta obra se inscribe en el 2005 en la lista de Patrimonio Mundial por 3 criterios de valor universal excepcional. Es una casa de estilo modernista catalana del año 1904 a 1906 que Antonio Gaudí transforma reutilizando un edificio preexistente del año 1877. Por lo tanto, consideramos ya que la Casa Batlló es una casa que nace sostenible a partir de la reutilización de un edificio preexistente y del reuso de muchos de los materiales que Gaudí utiliza en esta casa a partir de materiales de reciclaje o de lo que hoy llamaríamos de reuso. Actualmente es una casa privada, lo ha sido desde el siglo XIX, de hecho, que está gestionada por sus dueños, una familia local de Barcelona, por lo cual también uno de los elementos que la hacen sostenible es que es población local, son personas locales las que son las propietarias y las gestoras de este sitio Patrimonio Mundial. Y en este breve vídeo de solamente 1 minuto explicamos brevemente cuál es la experiencia de visita que ofrece esta pequeña casa en el Paseo de Gracia de Barcelona. Until today, you enjoyed all the beauty of Casa Batlló. Now, in addition, discover what inspired Gaudí in his childhood. Travel back in time to learn about his era. Pay attention to the secrets the house reveals. Be surprised by the people who lived in it. And enter Gaudí's mind like no one has ever done. Casa Batlló 10D experience arrives. A unique, immersive visit in the world. Exciting, fun, and for everyone. A fascinating journey into the mind of Gaudí. Bien, nuestra misión, visión y valores son las siguientes. Nuestro propósito como marca, como monumento, es hacer felices a las personas a través del arte. Después de un largo proceso de reflexión, ese es el propósito que nosotros hemos determinado. Con la visión de ser exponencialmente innovadores, con la misión de amplificar la magia de Casa Batlló, creando experiencias excitantes y sorprendentes para todas las personas. Los valores que nos guían son el de la libertad, la autenticidad, la luminosidad, la pasión y la creatividad en todo lo que hacemos. Y nuestros fundamentos como marca son la naturaleza, la visita sensorial, la genialidad de Gaudí, el modelo TIL, un modelo muy democrático y horizontal de gestión. El ser patrimonio mundial es uno de también nuestros fundamentos. Y por último, pero no menos importante, el de la sostenibilidad. Y de la sostenibilidad es de lo que voy a hablar a continuación en la segunda mitad de mi intervención. Este es el resumen del índice de nuestro plan de gestión 2013-2018, que tuve la oportunidad de elaborar en esta casa ya hace casi 10 años, en la cual la parte central que nos llama para este momento es la parte estratégica, en la cual se determinaron la estructura y la estrategia, valga la redundancia, de desarrollo de este plan, sus objetivos y sus metas, y los recursos de financiación que eran necesarios, con un plan de acción de 5 años que a través de indicadores se iba evaluando periódicamente. Como todos sabemos, ya la palabra sostenibilidad se utilizaba, pero no fue hasta el 2015 cuando se aprueba por las Naciones Unidas los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la UNESCO adopta el Comité de Patrimonio Mundial, la Asamblea General de Estados parte de la Convención de Patrimonio Mundial, aprueba la implementación de la perspectiva de patrimonio, la perspectiva del
desarrollo sostenible a los sitios patrimonio mundial. En el año 2013-2018, nuestros 4 pilares, y aquí lo voy a explicar, de nuestro modelo de gestión eran la conservación, la gestión, la comunicación y la formación, que está en esta parte, a través de un diagnóstico, un propósito en la parte superior y un eje horizontal de objetivos y seguimiento. Y todo esto intercalado generaba una espiral virtuosa que nos llevaba a hacer cumplimiento de las metas en búsqueda del propósito que nos guiaba. Estos son los 4 elementos que he mencionado: conservación, gestión, comunicación y formación. Después, cuando se crea el área de patrimonio mundial, de la cual soy responsable desde el año 2010, finales de 2018, desarrollamos un plan de trabajo para el 2019, para en este plan de trabajo desarrollar las bases que guiarían el trabajo mientras tendríamos un nuevo plan de gestión. Este plan de acción tiene hasta la fecha 4 áreas: la visibilidad interna para mostrar el valor universal excepcional de esta obra de Gaudí, la responsabilidad patrimonial para hacer frente y respuesta a nuestros compromisos por ser patrimonio mundial, por ser bien cultural de interés nacional. También la expansión global, en la cual aprovechamos nuestra inscripción como patrimonio mundial y nuestros valores para poder acrecentar nuestra red internacional de contactos. Y por último, pero no menos importante, también el área de restauración e investigación, que busca promover la investigación de calidad y la formación universitaria y la educación en general a partir de la Casa Batlló. Para el nuevo plan, desarrollamos un plan de trabajo en el cual, si nos vemos en estos cuadros de la derecha, el plan de trabajo en el 2019, y a través de unos estudiantes de prácticas que tuvimos entre el 19 y el 20, aspirábamos llegar a tener el plan de gestión listo para el 2020. Obviamente, por causas de fuerza mayor, esto no fue posible, pero nos vemos ante el umbral de llegar al tercer ciclo de informes periódicos de la UNESCO con un plan de gestión ya acabado. Los retos y las oportunidades que nos plantea este nuevo plan de gestión, además de la incorporación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es también la mejora en la accesibilidad, no solamente física, sino también intelectual y cognitiva de los contenidos de esta casa, y las nuevas narrativas y los compromisos sociales que desde Casa Batlló queremos potenciar, como por ejemplo en esta iluminación de la fachada en el Día del Orgullo LGTBI+. Otro reto y oportunidad es la colaboración con las otras 5 convenciones de cultura que hay en la UNESCO, desde las de los años 50 hasta las de los del siglo XXI. Y como lo decía antes, estamos ante las puertas del tercer ciclo de informes periódicos, que es el marco para mí muy importante y destacado para poner un hito dentro del modelo de gestión de la Casa Batlló. Y al día de hoy, los pilares de este draft, de este borrador del plan de gestión 2022-27, sigue siendo evidentemente de la conservación, pero ya hemos elevado la sostenibilidad al grado de pilar. Uno de los 4 pilares de nuestro plan de gestión es la sostenibilidad, después también está la educación y la comunicación. El resto, la forma en cómo se ha estructurado y trabajado, sigue los principios del plan 2013-18. Dentro de nuestro camino hacia la sostenibilidad, que comenzamos más profundamente en el 2019, hemos logrado durante 3 años consecutivos la certificación de Biosphere Sustainable, una entidad que certifica en museos y empresas e instituciones que aplican los objetivos de desarrollo sostenible. Y también hemos ganado el año pasado el premio Barcelona Sustainable Tourism a las buenas prácticas en el eje de sostenibilidad cultural que otorga el Consorcio de Turismo de Barcelona, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Como conclusión, solamente os puedo decir 3, que la gestión sostenible es un proceso constante, no puedes decir que ya has acabado una vez que has alcanzado ciertos indicadores, o siempre hay que buscar más. También es fundamental tener el compromiso de la entidad, sea una entidad pública o una entidad privada, como en nuestro caso, tiene que haber ese compromiso y dedicación. Y por último, pero no menos importante, que los premios y certificados obtenidos ayudan a mantener este sustainable mood, esta forma de ser, de incorporar no solamente para tener un certificado, sino realmente hacerlo como algo que sea parte de nuestro día a día, tanto de nosotros como del personal externo y también de nuestros visitantes. Muchísimas gracias por su atención y estos son mis datos de contacto y quedo a vuestra disposición para las preguntas. Un abrazo. Muchísimas gracias, Amílcar, por tu presentación sobre esta gestión sostenible.
que nos abre muchas perspectivas sobre cómo puede ser el manejo tendiente a la sostenibilidad. Continuamos con este panel con muchas visiones diferentes y vamos a pasar a el último de los trabajos, que nos va a hablar también desde otra visión, un método posible para intervenir desde el Estado, a cargo del arquitecto Guillermo García, miembro de ICOMOS y asesor patrimonial de la Comisión Administradora del Edificio del Molino, Congreso de la Nación. Un método posible para intervenir desde el Estado. Soy Guillermo Rubén García, asesor de la Comisión Administradora del Edificio del Molino, perteneciente al Congreso de la Nación Argentina. El edificio de la nueva confitería del Molino en Callao y Rivadavia, en Buenos Aires, es un ícono de la arquitectura nacional y testigo de la historia del siglo XX. Obra del arquitecto Francesco Gianotti, que había nacido en Italia en 1881 y llegado a nuestro país en 1909. Construida en tiempo récord e inaugurada el 9 de julio de 1916 para el empresario italiano Gaetano Brenna durante los festejos del centenario de nuestra independencia. El método de intervención que aplicamos en el Molino, en el que llamamos RIEM, está basado en el Plan Rector del Congreso de la Nación, del que forma parte como un anexo. El Plan Rector, o Plan de Intervenciones Edilicias del Congreso de la Nación, está aplicado a este edificio, que es un monumento histórico nacional, y aquí tiene asiento el Poder Legislativo de la Nación. Aquí vemos el Palacio del Congreso en ejecución y la plaza del mismo también al fin de la mítica Avenida de Mayo. El Plan Rector de Intervenciones Edilicias, PRIE, antecesor del Plan Rector del Molino, desarrolla una estrategia integral para la recuperación y la preservación del patrimonio cultural del Palacio del Congreso Nacional, la mejora y refuncionalización de sus dependencias anexas y la adecuación funcional y tecnológica de todo el conjunto. Se puede sostener que el abordaje propuesto en el PRIE es inédito en la historia de la recuperación integral de los edificios de gran magnitud en la Argentina. Dicho abordaje implica la consideración de dimensiones y aspectos que responden a diferentes escalas disciplinares y a la necesidad de contar con profesionales de formaciones muy diversas para su concreción. Este proyecto se enmarca dentro de la política de recuperación del espacio público y se convierte en un modelo único y fundante de la gestión del patrimonio, donde juegan un rol, además, muy importante las universidades. Dada la alta especialización que requiere el trabajo de restauro, integran este plan rector profesionales, artesanos y artesanas, restauradores de la propia institución, quienes trabajan con la supervisión y la asistencia técnica de los organismos públicos específicos en la materia, como son la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. Nos encontramos en la cúpula, en la torre cúpula del edificio del Molino, ese edificio que pertenece desde el 2018 al Congreso de la Nación Argentina. Aquí se están implementando técnicas de intervención desde el Estado para un bien del Estado. El antecedente que se ve tras las vitrinas a nuestras espaldas es el Congreso de la Nación, en el que comenzamos hace 10 años con el Plan Rector de Intervenciones Edilicias, formando, capacitando a restauradores desde la multidisciplina sobre soportes diversos, con un fuerte aporte de la comunidad en cuanto a la concreción de la documentación, de las historias y
su aporte para poder armar un plan rector integral que no solo contemple los aspectos materiales, sino también los inmateriales. En julio de 2018, el Congreso Nacional tomó posesión del emblemático edificio del Molino. La comisión bicameral debió afrontar, entre otros, un desafío inmediato: el estudio riguroso de las estructuras y cimientos del edificio, luego de que permaneciera cerrado por más de 20 años. El molino posee más de 7.500 metros cuadrados construidos en 5 plantas y 3 subsuelos, donde originalmente se ubicaban las áreas de producción de pastelería y mantenimiento. De estos 3 niveles subterráneos, el tercero se encontraba completamente inundado, pero urgía relevar el espacio. Para ello, el área técnica recurrió a un equipo de buzos tácticos especializados. Buzo número 1, ¿cómo me escuchás? Claro, 5/5. Buzo número 2 y buzo de seguridad. Claro, 5/5, profesora. ¿Los buzos están en condiciones físicas y emocionales para bucear? Afirma buzo 1, afirma buzo 2. Realizaron un registro audiovisual y un apuntalamiento subacuático preventivo. Luego de resolver las múltiples causales del ingreso de agua, se trató la humedad en los cimientos y se analizaron y reforzaron las estructuras, para concluir con el sellado definitivo del tercer subsuelo. Curiosamente, se llevó a cabo una experiencia de buceo en pleno centro porteño. Edificio del Molino, Congreso de la Nación. La mítica cúpula vidriada. El edificio del Molino, para nosotros que trabajamos en la gestión del patrimonio, el culmen de un modelo de gestión particularizado, pensado desde la multidisciplina, para resolver los problemas de alta complejidad que presentan estos edificios en Sudamérica. Aquí en pleno centro de Callao y Rivadavia fue necesario ingenieros, historiadores, arquitectos y restauradores de las distintas disciplinas para poner en valor un edificio muy complejo que corresponde al periodo del Art Nouveau, de las primeras vanguardias del siglo XX en la Argentina, y que fue materializado con técnicas de avanzada en aquel momento, como el hormigón armado premoldeado, que no tenían un conocimiento de cómo se iban a comportar en el futuro. Con lo cual, siguiendo aquellos principios que establece la Carta de Madrid sobre los edificios del siglo XX, tratamos de ocultar el mismo desde la multidisciplina e ir descubriendo con el aporte también de la comunidad y relacionándonos con ella a través de las redes sociales y buscando ese aporte de las memorias, del patrimonio material e inmaterial, de las historias, de las fotografías que eran definitorias para definir estas historias, para presentar estas historias, y con estos elementos ir construyendo la memoria y la identidad, para poder luego intervenir particularizadamente cada uno de estos aspectos e ir logrando la recuperación del patrimonio para las generaciones venideras. La azotea plenamente accesible. Nos encontramos en la azotea del edificio del Molino, un plan que se inicia ya por el 2018, un edificio que fue expropiado y nacionalizado y en el que estamos resolviendo un plan de intervención con los antecedentes del plan rector de intervenciones edilicias que se dio en el Palacio del Congreso. Y ahí estamos recorriendo la terraza en la que vamos a circular. Observamos la intervención plenamente materializada en un lugar central de la geografía de la Buenos Aires de aquel momento, hoy recuperada con los leones alados, con los vitrales que se habían extraviado en más de un siglo de vida y abandono.
La vemos entonces esta mítica torre cúpula, dialogando con la torre cúpula, con la cúpula del Congreso, de los planes que se están hermanados de su origen como anexo del Congreso Nacional. Aquí vemos desde el molino la cúpula del Congreso Nacional plenamente intervenida y los atributos recuperados de la confitería del Molino en la esquina de Callao y Rivadavia, pleno centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y de noche un faro que nos recuerda la memoria de este siglo convulsionado y a la vez interesantísimo, en el que el patrimonio inmaterial acompaña plenamente estas posibilidades de recuperación para la comunidad. Soy Guillermo Rubén García. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo García, por presentarnos este excelente trabajo de recuperación de un lugar emblemático y con tanta impronta en la memoria colectiva de Buenos Aires. Tuve el privilegio de participar en una de las aperturas excepcionales para ver el avance de obra y realmente esperamos que en poco tiempo podamos ir a tomar un cafecito y estar en esa confitería. Bueno, tenemos el privilegio de tener 3 de los especialistas que nos han presentado los trabajos en esta mañana y creo que están conectados, sí, están conectados Camil y Amílcar, así que tenemos el privilegio de tenerlos a todos. Así que esperamos las preguntas, tanto de quienes nos acompañan aquí en forma presencial, como de aquellos que también nos acompañan en forma remota y han dejado sus preguntas en el chat. Así que podemos comenzar. Tenemos algunos comentarios también de las personas que están viendo la transmisión por YouTube. Sofía Cardoso desde Venezuela envía sus saludos. Hace lo propio Silvia Bruso desde Argentina y felicita especialmente el trabajo que realizan desde Casa Cruchet con los alumnos de secundaria y sectores vulnerables. Felicita a Julio y a Karina por ese trabajo. Paula Medici envía la siguiente consulta. Si bien existen recomendaciones para gestionar el patrimonio desde una perspectiva de desarrollo sostenible, son diversos los impactos negativos registrados en sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Por ejemplo, la gentrificación. ¿Cómo se podrían evitar dichas externalidades y generar impactos positivos sobre la comunidad local? Cualquiera puede responder, es un desafío interesante. Gracias. Acepto el desafío, admitiendo que es una pregunta dificilísima la que nos están haciendo. Concretamente, creo que hay 2 cuestiones ahí. Por un lado, cómo gestionar el patrimonio desde una perspectiva de desarrollo sostenible, y después hay una cuestión muy específica vinculada con el tema de la gentrificación. ¿Qué significa hoy gestionar el patrimonio desde una perspectiva de desarrollo sostenible? Y básicamente hay 3 cuestiones. Por un lado, digamos, lo que sería la sostenibilidad ambiental, y cuando decimos ambiental no nos referimos únicamente al ambiente natural, sino también al ambiente construido por el ser humano. Y por otro lado, asegurar un desarrollo social inclusivo y un desarrollo económico también inclusivo.
El fenómeno de la gentrificación se da particularmente en sitios urbanos y diría que una de sus causas principales es el impacto del turismo, ¿no? El hecho de que las poblaciones o los grupos sociales originales prefieren en algunos casos vender sus casas porque hay una fuerte presión inmobiliaria. Yo diría que hay una parte de todo eso que es casi inevitable. Podemos buscar ejemplos de todo el mundo, de los más diversos países, de las más diversas culturas, de las más diversas situaciones sociales y económicas, donde vemos que no lo han podido manejar totalmente. Por eso digo, hay una parte que es inevitable. Ahora, para no dar un mensaje negativo, ¿no? Como decir, bueno, tenemos que resignar porque no hay otra manera. Justamente lo que se está solicitando también como parte de una gestión sostenible es el involucramiento activo y justamente la inclusión de todos los sectores sociales, y hoy usamos mucho el término titulares de derechos, ¿no? Es decir, de todas aquellas personas, comunidades, grupos indígenas, en caso que los hubiera, que tienen derechos sobre el patrimonio. Creo que empezar desde el inicio de la planificación para la gestión, con un diálogo abierto, democrático, inclusivo, pero sobre todo una recomendación que a veces damos, tener en principio la capacidad de escuchar al otro, de tratar de entender al otro, aunque no necesariamente luego vamos a estar de acuerdo. Pero me parece que ahí está una de las bases para asegurar una sostenibilidad en términos particularmente sociales y económicos del patrimonio. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Pasamos a otra de las preguntas. Algo para agregar. Sí, justamente sobre esta situación, y que además era algo que saludaba una de las oyentes a través de... Nosotros tratamos de hacer esto, lo que explicaba Alfredo, de enfrentar el proceso de gentrificación, que no solo es físico, ¿no?, en el entorno, sino en la accesibilidad al bien patrimonial a través de nuestras actividades, como lo decíamos. Es decir, nosotros tuvimos una primera etapa donde teníamos una actitud pasiva, que recibíamos arquitectos o estudiantes de arquitectura. A través de hechos que produjimos nosotros y otros que se produjeron por fuera de nosotros, como por ejemplo la película El hombre al lado, comenzamos a incorporar sectores que no eran arquitectos, o no eran artistas, o no eran intelectuales, sino que sectores de la comunidad comenzaron a interesarse. Pero hasta ahí casi que no atravesamos básicamente lo que son los sectores medios. Entonces empezamos a dar políticas como para justamente hacer realidad esta idea de patrimonio de toda la humanidad, justamente llegando, y más que llegar en una actitud paternalista o una actitud unidireccional, lo que pretendemos es justamente, como decía Alfredo en la última parte de su alocución, dialogar. Entonces lo que hicimos en esta última actividad, y en muchas anteriores, pero digo la última fue la que realmente nos emocionó por ser tal vez la más espontánea de todas las que tuvimos, fue justamente durante las 2 horas y pico que duró la visita. La primera hora escuchamos más de lo que explicamos y vimos cuáles eran las ideas y los entusiasmos de los adolescentes y las adolescentes y también del cuerpo docente, y a partir de ahí interactuamos y creemos que aprendimos incluso un poco más que lo que aprendieron ellos. Muchas gracias, Julio. Camil quiere sumarse. Te escuchamos, Camil. Sí, simplemente decirle que hoy en día, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Que hoy en día en Francia tenemos un dilema muy grande. Las poblaciones que están en los territorios que les mostré, con las implantaciones de eólicas, tenemos un gran debate social que se está llevando a cabo. Es decir, la rivalidad que parece ser entre el patrimonio cultural natural y la necesidad de producción de energías renovables
lleva muchos debates, sobre todo porque los proyectos eólicos que tienen un cierto impacto local sobre el patrimonio cultural y la economía que depende de eso, del turismo y de los sitios, del turismo de masa a veces, esas producciones tienen un impacto sobre este recurso local. Y entonces la producción de energía eólica está a mano muchas veces de grandes lobbies y no lo maneja las colectividades locales. Entonces, hoy en día el Estado francés intenta implicar más las colectividades locales para que tomen parte de esos proyectos y que puedan tener retribución de esas implantaciones. Es decir, que no sean solamente una energía que se produzca para los demás, sino que la puedan producir para ellos mismos. Pero la dificultad hoy en día es encontrar colectividades que están en capacidad de poder formar parte de esos proyectos. Y la segunda cosa es que esas colectividades locales están impactadas por esos proyectos. Entonces, de esa forma, habría retribución directa local que podría nutrir efectivamente la parte local y que no sea solamente un impacto paisajístico, sino retribución en contrapartida, digamos, de esas implantaciones. Y por segundo lado, es lo que explicaba, las implantaciones de esas energías renovables tienen que estar siempre mirando el patrimonio cultural. No podemos hacerlas competir, los tenemos que combinar de forma en armonía. Si competimos, vamos a anular uno de los dos y entonces eso no es una idea de sostenibilidad a largo plazo. Muchas gracias, Camille, por tu participación. No sé si hay algo más sobre... Por un lado, amigos, Camille y Amilcar, que agradecerles su participación. Sé que son algunas horas de diferencia con ustedes y todo el esfuerzo que ha significado compartir con nosotros este tiempo. Admirado el trabajo que desarrollan ambos allí, tanto en Francia como en España. Agradecerles su participación y a Camille, que siempre la recordamos porque es una gran dibujante y ha registrado mucho su experiencia patrimonial en todas las etapas en las que ha tenido que intervenir y con esa sutileza lo transmite a otros y realmente creo que también lo hace Casa Barló con Amilcar, esa relación con el otro. Me parece que me interesaría una reflexión de ambos, por un lado, de cómo contarle a otros los valores del patrimonio en los que ustedes actúan y cómo piensan en esto. Nosotros estamos trabajando en algunos principios para Mondiacult y nos interesa mucho profundizar en el destino del patrimonio y en la persona humana, referente final de ese patrimonio. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes y cómo lo aplican este respeto y esta valoración por la comunidad y la participación que ustedes van abriendo en cada uno de sus trabajos? Si nos quieren hacer una reflexión en estos minutos. Camille, si tú pudieras comenzar, porque yo estoy buscando un gráfico para mostraros que es nuestra forma de cómo nos aproximamos al visitante, a las personas. Me va a tomar un minuto, entonces si Camille, tú puedes comenzar. Bien, Guillermo, ¿me replanteas la pregunta de forma directa? Así yo la puedo entender en toda su forma, por favor. Cómo no, me interesa mucho por tu sensibilidad, que trabajas mucho en el registro gráfico y me has contado incluso que sigues dibujando desde tu mirada cómo se interviene el patrimonio. ¿Cómo es esa relación entre tu lectura del patrimonio y cómo la comunicas a otros? A ver, es verdad que cuando dibujas, que es mi punto de interés mayor, y llegué al patrimonio a través de esa mirada, a interesarme al patrimonio a través de esa mirada que yo tenía gráfica,
hice un curso en la Escuela de Arquitectura de Montpellier, acá en Francia, sobre la forma de la representación, qué implicancia tiene sobre presentar el patrimonio. Es decir, los documentos gráficos que usamos para hablar de patrimonio tienen una incidencia sobre la mirada que tenemos sobre ese patrimonio. Entonces, obviamente mi forma personal de verlo, que es a través de mi forma de dibujar, es una. Pero también hay la forma cuando comunicamos sobre patrimonio a público, bueno, depende de qué público, obviamente, primera cosa, pero lo presentamos a través de documentos gráficos, al menos que estemos sobre el sitio mismo del lugar que queremos comunicar. Entonces, los documentos gráficos nos presentan una mirada y orientan nuestra forma de ver ese patrimonio. Y es todo lo que es la pedagogía sobre el patrimonio, implica una mirada y un guión que al final orienta la mirada del público. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que aunque estemos en el lugar y visitando, por ejemplo, un elemento de patrimonio, como lo puede ser la Casa Bachelot o el edificio del Molino, por haber visitado los dos lugares, es también la forma de presentar la historia o la inmersión que vimos para la Casa Bachelot, va a tener efectivamente un impacto sobre la mirada del visitante, y lo que le transmitimos son de manera distinta, es decir, efectivamente orientamos su mirada. Entonces, hacia lo que le queremos presentar, como descubrir secretos que sin ese soporte no lo podría entender. Entendemos cuando visitamos una ciudad, la podemos descubrir sin tener las explicaciones, no quita el hecho que la descubrimos, pero no de la misma forma. Y yo creo que ese contenido añadido es lo que es transmitir la cultura en realidad, es transmitir una mirada y es acción cultural ya para transmitir. Y esos son dos aspectos distintos que están tratados, por ejemplo, en el Ministerio de la Cultura de forma paralela, evidentemente, y se pueden combinar igualmente, que es lo que da más fuerza al patrimonio y a su historia. Estás muteado, Amílcar. Sí, perfecto. Bueno, pues voy a permitirme... ¿dónde está mi otra ventanita? Sí, esta. Compartir en una sola imagen cómo nosotros nos aproximamos al visitante. Nosotros tenemos un People-Centered Approach, o sea, una gestión centrada en el visitante. Los modelos decimonónicos del patrimonio y de los museos estaban centrados en los objetos, es decir, hay que proteger el objeto, el monumento, y entre menos gente venga mejor porque esto desgasta el sitio, etcétera, etcétera. Nos hemos dado cuenta, bueno, en la misma realidad y la nube patrimonial que se ha creado, que el Estado es imposible que pueda continuar manteniendo la patrimonialización en la que hemos durante el siglo XX construido. Por lo tanto, esta gestión centrada en el monumento, centrada en el objeto, lo que genera es una falta de vínculo con las personas que son quienes le damos valor al patrimonio. A ver, somos expertos, sabemos que si no hay una persona que le dé un valor a los objetos, a los monumentos, los per se, sobre todo el patrimonio cultural, pues carecerá de valor, se lo damos nosotros. Entonces, nosotros hemos creado que llamamos el pastelito del visitante, en el cual incluso esto se convierte después en un presupuesto anual, en el cual en las primeras etapas del visitante le damos a conocer que Casa Bachelot existe, que tenemos una experiencia cultural a través del awareness y del planning. Facilitamos que el visitante se entere de lo que hacemos y dónde obtenerlo. Y a partir de las campañas de comunicación le convencemos, estas son las fases 3 y 4, en la cual lo persuadimos para que venga a hacernos la visita. Casa Bachelot es una casa que ha sido privada desde el siglo XIX, o sea, depende en este caso de los propietarios, pero también de los visitantes, desde hace 20 años que se abre al público. Por lo tanto, si no hay visitantes no hay ingresos, y si no hay ingresos no hay conservación. Entonces, cuando haces la gestión centrada en el visitante, tienes que tener el patrimonio impoluto, súper bien conservado, porque si no, el visitante no lo va a apreciar y su experiencia de visita será negativa. Por lo tanto, cuando tienes la gestión centrada en el visitante, el patrimonio cobra aún más relevancia.
Bien, entonces, siguiendo los pasos 3 y 4, una vez que hacen su compra de su entrada, de su experiencia, y no solamente es compra, a veces es simplemente pedir entrar. O sea, a veces nosotros tenemos muchas gratuidades que las accedemos con un simple correo electrónico. Una escuela que quiera venir de una zona económicamente que no se pueda permitir a Casabayo, les damos la gratuidad. Después, durante la visita, en las fases 5 y 6, lo que hacemos es enamorar al visitante, que realmente que el tiempo que pasa dentro de Casa Batlló se lleva una experiencia inolvidable. Y después, en la post-visit, el número 7 y el número 8, lo fidelizamos a través de un seguimiento, a través de una encuesta, y en el cual, a través de una newsletter, etcétera, en el cual queremos seguir brindándole input sobre lo que la Casa Batlló ofrece. Entonces, ese es nuestro sencillo, pero muy eficiente hasta la fecha, modelo de gestión centrada en el visitante. Gracias. Muchas gracias, Amílcar. Entiendo que hay otras preguntas o hay felicitaciones en el chat a los expositores. Aquí tenemos preguntas. Sí. Bueno, muchas gracias. Como siempre, son muy ricas todas las exposiciones de ustedes, Alfredo, te agradezco infinitamente. Por supuesto, los expositores extranjeros. Julio, también valoro mucho lo que haces con la Casa Curuchet. Y hay que hablar con vos, Guillermo, que el trabajo que están haciendo en la confitería del Molino es maravilloso. Yo también celebro, ustedes saben que soy como un optimista empedernido, y celebro que podamos recuperar la presencialidad y que podamos generar estos espacios de intercambio que son tan ricos y tan necesarios. Yo lo que voy advirtiendo entre el día de ayer y lo que va de este día, que hay un factor que es fundamental y que tiene que ver con el contacto con la comunidad. Porque nosotros, si nos ponemos a pensar, hay un bagaje, hay un corpus teórico impresionante que, bueno, tanto ICOMOS como otras ONG lo han venido construyendo desde los inicios de sus creaciones. Hay especialistas del más alto nivel que permanentemente nos están aportando conocimientos. También creo que hay bastantes normativas en relación a la protección del patrimonio. A veces no son lo suficientemente positivas por diferentes motivos, tal vez porque no se ejerce el poder de policía, cosa que a mí mucho no me gusta. Yo siempre prefiero las políticas de estímulo para la protección del patrimonio. Y lo que se trasluce y lo que creo que atraviesa toda esta problemática de la conservación y de la sustentabilidad es la comunicación y el contacto que nosotros tenemos como especialistas de poder llegar a la comunidad. Por eso creo que hay un punto en común entre todos los que hacemos y trabajamos y que tiene que ver con eso. Yo creo que en esto que hablamos siempre, que está asociado a lo interdisciplinario, es necesario que nosotros nos integremos y nos integremos a comunicadores, porque tal vez nosotros tenemos muchos especialistas de todo tipo, ¿no? Técnicos, en los aspectos legales también, y bueno, infinidad de especialidades. Y tal vez no lo sabemos transmitir. Eso es lo que me parece que pasa. Entonces, para llegar a la sociedad, para poder compartir con eso, necesitamos tal vez de gente que nos sepa orientar y guiar para hacer ese trabajo. Lo que hace Julio vos con la Casa Curuchet me parece que es espectacular, de abrirlo a comunidades, a sectores vulnerables de la sociedad, porque si no esto termina siendo una cosa, un reducto de intelectuales, ¿no? Entonces a mí me parece que el tema de la sensibilización, el tema de la comunicación, el tema de la concientización es un tema que nosotros tenemos que seguir trabajando fuertemente para que esto sea realmente sustentable. La sustentabilidad está en asegurar que las generaciones futuras
disfruten y conozcan todo este patrimonio que tenemos nosotros en su autenticidad y en su integridad. Porque el sentido de la conservación también tiene fundamentos científicos, que es conservar las fuentes objetivas del conocimiento, que es como dice Chanfón Olmos, cuando se refiere para que otras generaciones futuras puedan decodificar el mensaje del pasado. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos hacerlo solos. Tenemos normativas, tenemos especialistas, tenemos un montón de posibilidades, pero tal vez lo que no tenemos todavía es una sociedad sensibilizada. Por eso hay que trabajar en eso, yo creo que, y apuesto a eso, y creo que lo que voy viendo desde este encuentro, que hay en muchas de las ponencias, o en algunas por lo menos, el tema del trabajo con las comunidades. Y yo creo que ese es un factor más que importante y no tenemos que perder de vista. Bueno, eso quería simplemente comentar. Muchísimas gracias, Rubén, por tu aporte. No sé si alguno quiere agregar algo. Bueno, por mi parte, decir que es un lujo, o ha sido un lujo para mí, presentar este panel de 5 especialistas que nos han hablado de diferentes visiones. Alfredo, a través de la identificación, la gestión, la participación y insistiendo con el diálogo sin dejar de mencionar también la participación latinoamericana y sus dificultades a veces para llegar a otros niveles de reconocimiento. En el caso de Casa Curuchet, con una programación cultural que cada día se abre más y es más inclusiva hacia nuevos grupos y con propuestas diferentes, además de lo lógico, la visita de tipo arquitectónico y la visita de aquel que llega por las películas o por otros modos de acercamiento a un ejemplo tan emblemático. Camille, con su innovación, las nuevas tecnologías, esta articulación con el patrimonio y el manejo de los sitios remarcables y sus áreas de influencia paisajística sumamente interesante. Y Amílcar, con una propuesta de innovación cultural en la Casa Batlló, dando y abriendo nuevas posibilidades también y abarcando nuevos públicos y con un importante programa de gestión sostenible. Y bueno, el maravilloso trabajo en la confitería del Molino, que demuestra que desde el Estado y con un buen programa de gestión y de manejo, buenos profesionales y personas que se han comprometido con una tarea profesional y de calidad, los resultados se obtienen y es posible este tipo de rescate de obras tan significativas. Así que bueno, por mi parte les agradezco muchísimo a todos y vuelvo a decir, ha sido un privilegio. Continuamos.